Poderoso, poderoso Dios. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Muy buenos días tengan todos y todas en esta hora. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz y bendecido domingo a ti que me estás escuchando en esta hora o me estás escuchando diferido. Bienvenido a este espacio que sea abierto en esta hora por mandato del Señor. El Padre tiene una palabra para ti en esta mañana. Así que yo he sido obediente a su mandato y aquí estoy compartiendo con ustedes lo que el Señor ministraba a mi vida en el día de ayer. Te invito en esta hora a que me acompañes orando y dando gracias al Señor por este día, que hoy no es un día normal, hoy no es un día cualquiera, aleluya. Hoy es un día de muchas emociones, pero sobre todo es un día de celebración. ¿Por qué? Porque hoy se celebra el domingo de resurrección. Aunque no sea la fecha exacta de cuando ocurrió este glorioso e histórico evento, hoy nosotros la iglesia celebramos el domingo de resurrección. Otros estarán celebrando la Pascua, otros estarán celebrando no sé qué, otros estarán en las playas, aunque no deban estar en las playas. Hablo específicamente con la gente de Puerto Rico, mi gente bella y hermosa, por favor, haciendo un paréntesis, no vayan a las playas, por favor, sean sensatos, sean prudentes, se ha dicho y se requete ha dicho que no vayan a las playas, así que por favor, aguántense un poquito más, el verano está a la vuelta de la esquina y usted va a poder ir y disfrutar nuestras hermosas playas, creación del Dios Todopoderoso. Amén, un pequeño paréntesis porque pues usted sabe, el que sabe, sabe, como dicen por ahí. Así que como les dije, les invito en esta hora a orar. Nosotros que estamos aquí en este espacio, no sé si me estás viendo desde tu casa, si me estás viendo de algún otro lugar, de tu congregación que estás esperando a que termine el servicio. Amén, gloria a Dios. Gracias por tu sintonía, pero cuando inicie el servicio, sintoniza tu servicio, que esto tú lo puedes ver después. Esto estaba programado para la noche, pero el Señor dijo no. Así que quiero tratar de aprovechar el tiempo porque yo personalmente a mí me toca ir a mi iglesia más tarde a la casa del Señor. Dios te bendiga, Lilian. Vamos a orar. Aleluya. Padre Dios Todopoderoso, Señor, te doy gracias en esta hora, mi Dios amado. Te doy gracias por la vida, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Padre. Te doy gracias por ese mensaje, por esa administración, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, Señor. Gracias por la victoria que obtuvo ante la muerte al resucitar. Al tercer día, día que conmemoramos hoy, Señor, Padre amado. Oh, Padre Santo, Padre Eterno, Dios Todopoderoso, en esta hora yo te presento este espacio, Señor, que ha sido abierto por mandato tuyo, Padre, para compartir esta palabra, Señor, para compartir esta administración al pueblo tuyo, Señor. Oh, Dios Todopoderoso. Padre, oro en esta hora que alcance los corazones, Señor, que están sedientos, que están necesitados de esta palabra, Señor. Oro con más fervor, Señor, que alcance a aquellos que se han apartado de ti, Señor, que necesitan escuchar este mensaje, Señor. Aquellos que te conocen, pero no se han acercado, Señor. Padre, aquellos que ni siquiera saben, Señor, o pretenden que no saben, Señor. Yo oro por ellos, Señor, en esta mañana, Señor, en este momento. Padre amado, sé tú glorificándote, Señor. Oh Dios Todopoderoso, sé tú glorificándote, sé tú ministrando la vida, Señor. Presento esos corazones, Señor, que estén dispuestos, que estén listos, Señor. Presento esas mentes, Padre Santo. Oh Dios Todopoderoso, presento aún, Señor, esos cuerpos, Padre, porque a veces estamos, Señor, recibiendo palabra tuya, recibiendo administración tuya, Señor, pero nuestro cuerpo físicamente está haciendo esfuerzo, Señor, Padre amado. Nuestro cuerpo físicamente está haciendo efecto, está haciendo resistencia, Señor, Padre, en esta hora, Señor. Yo oro, Padre, a la distancia, Padre, por esas cabezas, Señor, que puedan inclinarse, Señor, ante tu presencia. Esas
esas manos, Señor, que puedan levantarse hacia los cielos en señal de victoria, en señal de adoración, en señal de rendimiento, Señor Padre amado, por esas rodillas, Señor, que puedan postrarse ante tu presencia, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres el Dios de dioses, que no hay nadie como tú, que tú eres el Jehová Dios Todopoderoso, Dios de los ejércitos, el grande y temible en batalla, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Santo, santo eres, Señor Padre amado. Oh, poderoso, 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 Señor. Te alabamos y te adoramos en esta hora, Señor. Padre eterno, Padre de la gloria, Señor. Dios de maravillas. Oh, santo, santo, santo. Aleluya, aleluya. Y clamamos a Jesús, a tu Hijo amado. Oh, el Rey de Reyes. El que venció la muerte, el que resucitó hoy al tercer día, como decía la palabra. Oh Santo, poderoso, poderoso, oh Espíritu Santo, sé tú ministrando, sé tú al lado de cada vida, en esta hora, más tarde, Señor, cualquier día de estos 30 que dure este en vivo, por medio de esta plataforma, Señor. Oh Santo, Santo. Y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo eres. Muchas bendiciones, Pastor Wichi. Aleluya. Y la lectura de hoy está un poquito larga, pero es necesario leer prácticamente todo este capítulo. Y usted va a ver por qué. Vamos a la palabra en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Aleluya. Y dice, Jesús se aparece a sus 7 discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Aleluya, que celebramos hoy, domingo de resurrección. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aleluya. El título de este mensaje es Jesús vuelve a la barca. ¿Por qué Jesús vuelve a la barca? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la historia de los discípulos, especialmente la historia de Pedro. ¿Dónde estaba Pedro cuando el Señor lo encontró y lo llamó? Pedro estaba en la barca, Pedro estaba en el mar. ¿Por qué? Porque Pedro era pescador. Entonces estaba en la barca cuando Jesús apareció. Pedro había estado junto con algunos más, habían estado pescando toda la noche. Y Jesús apareció, escuche, de la misma manera, preguntándole si tenían algo de comer. Y le dijeron, no, Señor. De hecho, creo que le dicen, Maestro, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Sin embargo, ¿qué es lo que Jesús les dice? Que boguen mar adentro y que tiren la red. Ellos obedecen aún sin saber quién es este. Recuerden que Jesús era un completo extraño. Ellos obedecen, van más adentro, tiran la red y ocurre una pesca milagrosa. Luego de eso es cuando se hace el llamado a Pedro. ¿Quién es Pedro? Todos sabemos quién es Pedro. Pedro era, tal vez usted lo conoce como el cortaorejas, el mechita corta, el que negó a Jesús, el que se hundió, el que tuvo fe, pero hermano, cuando leemos, o sea, Pedro era el que más envuelto estaba. ¿Sabes? Pedro no fue cualquier discípulo y es lo que le quiero traer esta noche porque, vaya, muchas veces nos concentramos demasiado en el hecho de que Pedro negó a Jesús, aunque lo sabía. Nos concentramos demasiado en el hecho de que Pedro se hundió luego de caminar por las aguas, pero llegó a caminar. Pero fue el único que le dijo a Jesús, si eres tú, mi Señor, manda que vaya andando. Fue el único que lo hizo. Nos concentramos en Pedro de que le cortó la oreja a Marco, pero fue el único que se levantó a defender a Jesús, a su maestro, aunque no hubiese necesidad alguna. Entonces, ¿qué pasó un día como lo que fue el viernes? Viernes era Viernes Santo. Viernes fue el día en que se conmemora la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Un día como el viernes, Pedro, ese discípulo, ese hombre que había sido testigo de tantos milagros y maravillas que hizo Jesús, que había sido testigo y había escuchado tantas enseñanzas, tantas parábolas, tantos sermones. Ese hombre que siempre caminó al lado de Jesús, porque si usted lee y se fija, cuando Jesús hacía ciertos milagros, ciertas cosas, mandaba a llamar a 3 discípulos aparte, y entre esos siempre estaba Pedro. Ese hombre al cual incluso él le cambió el nombre, le dio una encomienda tan y tan importante que por eso es que los hermanos católicos dicen que Pedro es el Papa de la Iglesia Católica. Por eso es que hay gente que dicen que San Pedro está en el cielo en los portones y es el que te da acceso, el que verifica el libro de la vida y te dice sí, no. Pedro no era cualquier discípulo. Y desde el principio se estableció así. Desde el principio era obvio que Pedro no sería cualquier persona en la vida y el ministerio de Jesús. Porque imagínense llamarlo luego de un milagro tan... Un hombre que estuvo toda la noche pescando sin encontrar nada. Un hombre que había sido pescador probablemente toda su vida. Y que con el carácter que hubiese tenido, yo me imagino que cuando Jesús le dijo, le sugirió, mira, vete más allá y tira las redes, tal vez a él posiblemente le molestó, pero obedeció y que recibió una pesca milagrosa. ¿Cuántos sermones no se han escuchado de esta pesca milagrosa?
¿Cuántos mensajes, cuántas clases se le dan a los niños de esta pesca milagrosa? Es de las más que se utiliza para la escuela dominical con los niños. Entonces, vuelvo y digo, Pedro no era cualquier discípulo. Y no solamente Pedro no era cualquier discípulo. Pedro es la muestra de lo que es el caminar con el Señor, de la fidelidad que tiene el Señor con nosotros, aun cuando le fallamos. Pedro es la muestra de lo que es todo el proceso de cuando decidimos seguir a Cristo. Y lo podemos ver en la palabra, no cuentos de camino, no tenemos que irnos a la historia necesariamente, lo podemos ver en la palabra. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, lo hacemos porque el Señor nos llama de alguna forma u otra, o nos llama directamente, nos llama a través de alguien. Nosotros llegamos porque decidimos hacer un cambio, o a veces porque tenemos una experiencia súper tremenda y llegamos. Sea como sea que Él nos encuentre, nosotros lleguemos a Él. Hay un comienzo. ¿Cuál fue el comienzo de Pedro como oveja del Señor, como servidor suyo? Cuando Jesús se apareció en la barca. Pero escuche, no es ese relato que acabamos de escuchar. Cuando Jesús se le aparece a Pedro por primera vez, es otro relato que va mucho más adelante. Entonces el Señor nos llama. Y es cuando llega el momento que decidimos servirle, que lo aceptamos. Aceptamos a su Hijo Jesús como único y exclusivo Salvador. Ese momento en la vida de Pedro fue cuando Jesús se le apareció en la barca por primera vez. Luego de eso, Pedro lo dejó todo. Pedro dejó esa barca, Pedro dejó la pesca, Pedro dejó su casa, sus vecinos, amigos, si tenía. Pedro dejó hasta su esposa, si estaba viva, porque la palabra habla de un milagro a la suegra de Pedro. En ningún momento se habla de la esposa de Pedro. Tal vez hasta ya no vivía, pero todavía estaba la suegra. Y yo entiendo que tal vez la suegra todavía pudiera ser tal vez un compromiso para Pedro. Compromiso de cuidarla, porque usted sabe cómo era ese tiempo cuando la mujer quedaba viuda. Ella pasaba a ser responsabilidad de sus hijos varones. Y si esta mujer no tenía hijos varones, y entonces era Pedro el que estaba a cargo de ella. Pero ahí también quedó. Esto es un dato fascinante, esto es un misterio fascinante de la palabra. Porque yo personalmente no lo había visto así de esa forma. Se habla de que Pedro posiblemente, era casado porque tenía suegra, pero no se sabe. ¿Por qué no menciona a la esposa? Tal vez la esposa ya no estaba, pero seguía la suegra. Y posiblemente, vuelvo y digo, seguía haciendo un compromiso. Sin embargo, Pedro lo dejó todo por seguir a Jesús. Jesús, cuando lo aceptamos, nos llama, nos instruye. ¿Cómo instruyó a Pedro? Como mencioné, todos los sermones que daba, todas las parábolas que les decía a los discípulos, todas las enseñanzas que él veía y escuchaba de Jesús, tanto en público como en lo privado, solamente para los discípulos. Pedro fue llamado, Pedro fue instruido, Pedro fue enviado. Llegó un momento que los discípulos comenzaron también a orar por la gente. Comenzaron, ¿verdad?, también a trabajar, por decirlo así. Pero a veces cuando estamos trabajando, ¿verdad?, que hay momentos en los que tendemos a meter la pata, ¿verdad? Nos equivocamos. Entonces, ¿qué viene? Amonestación. Jesús nos amonesta, el Padre nos amonesta, el Espíritu Santo nos amonesta porque es necesario. Recuerda, hermano, que nosotros somos ovejas, nosotros no somos cabras. Las cabras brincan y saltan, o hasta burro. ¿Usted ha visto la foto esa del burro que hay un soldado que lo está cargando en un campo minado? ¿Por qué lo está cargando? Porque si deja que el burro camine libremente y brinca aquí, brinca allá, como hacen ellos, puede activar una bomba que está en esas minas y se fastidia el burro y se fastidian los soldados también. Pues, ¿qué hizo el soldado? Agarró el burro y se lo llevó cargado.
Nosotros no somos burros. No vaya a decir que les dije burros, porque como siempre les digo, yo tengo el video original y se lo voy a enseñar. Yo no estoy diciendo que somos burros. De que nos comportemos como burros, a veces pasa. Yo lo he hecho. Sí, yo me he comportado como oveja, me he comportado como cabra y también me he comportado como burra. Y el Señor ha tenido que enviar a alguien que me cargue como ese soldado cargó a ese burro para que yo no siga caminando y brincando de lado a lado y termine perdiendo mi vida y poniendo en riesgo a los que están cerca de mí. Entonces, somos ovejas. Es como tal, tenemos que comportarnos y seguir la voz del buen pastor, que es Jesús. La voz de nuestros pastores en la tierra, que la congregación que el Señor te ha puesto, tenemos que seguir esa voz. Si no la seguimos, si metemos la pata, si ocurre lo que sea, hay que amonestarnos o no. ¿Usted amonesta a sus hijos? ¿Verdad que sí? Porque es parte de la crianza, es parte, ¿sabe? El amonestar a alguien es una manera de mostrar amor. No es regañarlo para humillarlo y hacerlo sentir mal. Es amonestarlo para que vea el error que está cometiendo y de ahí pueda aprender y enmendarlo. Yo no regaño a mis hijos. Yo no amonesto a mis hijos por puro gusto. Nuevamente, por humillarlos, por hacerlos sentir mal. Por ejercer mi gran autoridad. Y hacerlos sentir de que yo soy mucho por encima de ellos porque yo soy adulta y soy su mamá. No. Yo los amonesto, yo los regaño, porque yo quiero que ellos aprendan. Porque quiero que entiendas, hiciste eso, eso no está bien, eso te puede llevar a esto, esto y esto. Entonces, ¿Jesús amonestó a Pedro? Claro que sí. Lo amonestó al menos 2 veces. Una, cuando estaban en el huerto. ¿Por qué? Porque Pedro agarró la espada rápido y le cortó la oreja a Malco, a un siervo de uno de los sumos sacerdotes. Y Jesús lo amonestó. Aunque fue un acto de amor, de querer proteger, ¿verdad? Se vea de la forma que sea. No. Entonces Jesús lo amonestó. Incluso tomó la oreja y sanó al criado. ¿Cuándo lo amonestó también? Cuando en un momento le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, porque Pedro se estaba dejando zarandear. Y esto va de la mano con que lo advirtió. ¿Verdad que el Señor nos advierte? Jesús nos advierte, el Espíritu Santo nos advierte. Muchas veces nuestro pastor, nuestro líder, aún hermanos que no tengan un cargo ministerial, eclesiástico, como usted lo quiera ver, nos advierten. A veces gente que ni nos conoce recibe revelación y se comunican con nosotros y nos advierten porque tuvieron un sueño, porque tuvieron una visión, porque el Señor le mostró algo mientras oraban o mientras nos veían. El Señor nos advierte de tantas y tantas maneras, y ni hablar de todas las advertencias que hay aquí en este libro. Entonces nos advierte. ¿Pedro fue advertido? Claro que sí. Cuando Jesús le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, que eso no fue una amonestación. Claro que sí. Jesús también le advirtió a Pedro sobre la negación. ¿Le advirtió o no le advirtió? Tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Eso fue una advertencia. Entonces el Señor nos llama, nos instruye, nos capacita y nos envía. Nos amonesta, nos advierte. ¿Verdad que sí? Entonces todo eso lo vemos en la vida de Pedro desde que aparece. Pero ¿sabe qué? A veces, porque hay gente, mire, hay gente que decide servirle al Señor y ahí se mantienen, gloria a Dios, porque ellos están tan bien cimentados, ellos establecen una relación con el Señor de una manera inquebrantable. Y hay gente que realmente se mantiene, no están exentos de pruebas y procesos, porque pasan, pero se mantienen.
No se apartan del Señor para nada. Ahora, habemos otros que en algún momento nos apartamos del Señor. Por diversas razones. Algunas veces es porque le hemos fallado al Señor. Como en el caso de Pedro. Porque yo digo que Pedro se apartó del Señor. Porque luego, aleluya, luego de que ocurrió la negación, que Pedro se da cuenta, sí, Jesús advirtió de que vendría una negación, de que yo le iba a negar 3 veces y lo acabo de hacer. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro desaparece. Pedro desaparece y no se vuelve a saber más nada. Prácticamente hasta este relato que yo acabo de escuchar. Así que sí, podríamos decir en cierta forma que Pedro se apartó, porque Pedro no se quedó. Pedro no se quedó ahí. Luego de que, aleluya, luego de que comenzó el proceso con Jesús, Pedro ya no estaba. Cuando se le hizo el juicio a Jesús, cuando se le condenó, cuando inició esa caminata hacia el Gólgota, hacia el Monte Calvario, Jesús iba cargando con esa cruz y Pedro no estaba por allí. O tal vez estaba bien escondido, tanto que ninguno de los 4 discípulos, bueno, 3 porque Lucas no era discípulo, ninguno de los 4 que escribieron los evangelios establece que Pedro estaba por allí. Yo creo que no, yo creo que por la culpa. La culpa, especialmente, vuelvo y digo, porque se le había advertido y como quiera cayó, como quiera lo hizo. Pues entonces, Pedro desapareció, es como que se hubiese apartado. Gloria a Dios. Es como que se hubiese apartado. Y a veces nosotros nos apartamos. Yo me aparté en un tiempo. Pero entonces, aleluya, santo Dios. Entonces, viene una segunda oportunidad, ¿verdad? ¿Cuándo vino esta segunda oportunidad a la vida de Pedro? Cuando Jesús vuelve y se aparece en la barca. Porque ¿dónde estaba Pedro? Cuando Jesús se le apareció por primera vez, que lo llamó como discípulo, en una barca. ¿Dónde está Pedro? Cuando Jesús vuelve a aparecerse, luego de que resucitó, Pedro está en la barca otra vez. Está en el lugar de origen donde todo comenzó. Entonces, cuando el Padre de alguna manera u otra llega a nuestras vidas, porque es como dije, cuando lo conocemos, o nosotros vamos a Él porque reconocemos, Señor, ya yo no puedo vivir sin ti, yo no puedo seguir así, yo necesito regresar a tus caminos, yo necesito regresar a tu casa. Entonces regresamos al Señor y nos reconciliamos. O si va y nos busca, así como el pastor deja la oveja y va y busca a aquella que se fue, aquella que de momento se creyó cabra y terminó actuando como burra y se apartó del redil, y allá va el pastor y la busca y la trae de nuevo, y si se va vuelve y si es necesario, le quiebra una pata para que no se siga yendo, para que entiendas que no te tienes que ir. Para que entiendas de que aunque me hayas negado, aunque hayas cometido un error, tú no te tienes que ir. ¿Usted cree que Pedro tenía que irse luego de la negación? Yo conversaba con mi esposo anoche y yo le decía, ¿tú te imaginas cómo hubiese sido? ¿Qué tan diferente hubiese sido el proceso y el caminar de Jesús si Pedro hubiese estado en la multitud? Si Pedro hubiese estado al lado de María, su madre. Si hubiese estado con Juan. Si hubiese estado al lado de María Magdalena y todas esas mujeres que le sirvieron no solamente a Jesús, sino también a Pedro, porque Pedro era parte del ministerio.
no iba a evitar que pasara lo que ya estaba estipulado que iba a pasar. Pero qué poderoso hubiese sido si Pedro hubiera estado ahí. Y no sigo abundando porque de esto sale otro mensaje. Viene otro mensaje pronto. Entonces Jesús apareció nuevamente en la barca y allí estaba Pedro. Volvió a lo que él era, porque a veces nos apartamos del Señor y volvemos a la vieja criatura. Volvemos a lo que eran antes. Nos apartamos del Señor y volvemos otra vez y caemos en las adicciones. Volvemos y caemos nuevamente en la depresión, en todos esos trastornos mentales que estaban tratando de sofocarnos. Volvemos nuevamente a actuar con ira, con coraje. Volvemos a la vieja criatura, punto, al lugar de donde Jesús nos sacó. Personalmente, porque Él llegó a la barca y nos llamó, nos escogió y nos llevó con Él. Nos apartamos del Señor por la razón que sea. No mores como Pedro porque le fallamos y no tenemos cara para volver. Entonces volvemos a la vieja criatura. Pedro volvió a la barca de donde Jesús lo había sacado. Porque él le dijo, no, ya tú no vas a ser pescador de peces, tú vas a ser pescador de hombres. Entonces Pedro volvió a la barca, al lugar de inicio, a la vieja criatura. Y volvió peor. Porque cuando nos apartamos, cuando nos escocotamos, como dicen en Puerto Rico, volvemos peor, ¿verdad? Pedro estaba hasta desnudo. El versículo 7 dice, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Pedro estaba desnudo. Tal vez en ropa interior, pero como quiera, desnudo. Yo no creo que Pedro hubiese estado así cuando Jesús lo encontró la primera vez. Pedro estaba despojado de su ropa. Pedro estaba probablemente despojado de su vida. ¿Cómo habrá estado Pedro? Destruido después de lo que pasó. Porque tal vez... Wow. Mano, cuando usted lea la palabra, usted también tiene que no solamente pedir revelación, interpretación, usted tiene que vivirse la historia. Póngase en el lugar de Pedro. Tal vez Pedro pensó muchas de las cosas que yo he mencionado. Tal vez Pedro mencionaba, pero es que el Señor me advirtió. Mi maestro me advirtió que lo iba a negar. ¿Cómo yo no me di cuenta cuando esa gente empezó a preguntarme, tú eras de los que estaba hablando con Jesús? Y yo primero dije, no. Pedro era para que hubiese dicho a voz en cuello, sí, yo estaba con Jesús. Yo soy de los que estaba con Jesús. Yo soy de los que está con Jesús. Sin embargo, pasó. Aún advertido, como quiera lo negó. La carga que cayó en Pedro fue tanta que Pedro se fue. Por eso es que digo que en cierta forma Pedro se apartó. Yo no sé si de ahí él se fue directo a la barca, va a regresar, no sé a dónde habrá ido, pero posiblemente Pedro estaba pensando todo en esto. El maestro me lo advirtió y como quiera pasó. Y en vez de quedarme sabiendo que él me iba a perdonar, sabiendo que eso pasó porque era parte de, no, pues me fui. Lo dejé a él, dejé a Juan, dejé a María, su madre. Deja a esos pobres, esos pocos discípulos y seguidores fieles que estaban con él. ¿Qué tanto habrá pasado por la cabeza de Pedro? Que hasta se despojó de la ropa y allí estaba posiblemente desnudo, delante de todo el mundo. No le importaba que nadie lo viera. Pedro estaba destruido, estaba destrozado, estaba derrotado. Y allí estaba nuevamente en su lugar de origen, pensando que ya no tenía oportunidad, que ya no tenía otra opción. Y allí andaba, hasta sin ropa, tan cabizbajo y tan ajeno
que no se dio cuenta que Jesús estaba en la orilla. Y probablemente ya había escuchado algo, porque la palabra dice aquí que esta era la tercera vez que Jesús se le apareció a los discípulos después de haber resucitado. Pedro posiblemente ya había escuchado. Pedro sabía. ¿Pedro habrá perdido la esperanza o no se acordó en ningún momento que Jesús lo iba a resucitar? O tal vez se acordaba, pero entonces pensaba, el maestro va a resucitar. Pero posiblemente él no quiera saber de mí. Posiblemente él no quiera volver a contar conmigo porque yo lo negué, porque yo le fallé. ¿Cuántas veces usted ha pensado eso del Señor? ¿Cuántas veces yo pensé eso del Señor? Sí, Jesús sigue estando, pero ya yo le fallé. Yo no creo que él quiera volver a contar conmigo. ¿Usted vuelve a contar con alguien que le falla, que le queda mal? No, ¿verdad? Es bien raro el caso que se le dé una segunda oportunidad a alguien, o tercera o cuarta, pero hay gente, ¿verdad?, que usted dice, no, yo no vuelvo a contar contigo. Hay lugares que usted recibe un pésimo servicio y usted no regresa, ¿verdad? Hay cosas que a usted no le salen, que no le quedan, que no le gusta el resultado y no las vuelve a intentar, ¿verdad? Pues posiblemente Pedro pensó, ¿por qué el maestro va a contar conmigo luego de lo que yo hice? Luego de que en efecto sí lo negué. Aleluya. Luego de que me fui. Y aquí estoy. No se dio cuenta que era Jesús. Él no reconoció ese. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Porque la escena es prácticamente la misma. No reconoció ese, digamos, este extraño que te dice, no, pues mira, vete para allá y tira la red. No reconoció que así fue como Jesús vino. Boga mar adentro y tira la red. No son las mismas palabras, pero es la misma acción. No reconoció que era Jesús. No fue hasta que Juan gritó, es el Señor, que entonces él se dio cuenta. Y cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Él no esperó a que la barca regresara, él se echó al mar y fue donde Jesús. Y contrario a lo que Pedro pensaba, porque tal vez dijo, voy allá y Jesús me va a recriminar de que en efecto lo negué. Y no solamente eso, sino que después me fui, me desaparecí, que lo dejé a él, dejé a los demás discípulos, a sus compañeros de ministerio, que dejó a su madre. ¿Jesús le dice algo de eso? No, al contrario. Allí le prepara comida, le prepara alimento. Con la misma pesca milagrosa, la segunda pesca milagrosa que ocurrió por las instrucciones que él le dio, siguió. Entonces, aquí dice, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Yo me imagino que el más que estaba pendiente, con la boca a punto de explotar, era Pedro. Porque ya Pedro ahí sabía, no, este es Jesús sí o sí. Resucitó sí o sí. Y vino por mí nuevamente sí o sí. Aleluya. Mire dónde está Jesús ahora, luego de haber resucitado. Está nuevamente en el mar, en la barca donde fue a llamar a Pedro. Y regresó nuevamente. Lo que para Pedro podía significar el lugar de derrota, el lugar de vergüenza. Estoy aquí en la barca nuevamente porque ya no me queda nada. Ya no tengo futuro en el ministerio. Ya no tengo nada que hacer. Estoy aquí en la barca pues haciendo lo que me dedicaba antes porque ya no tengo lugar en la iglesia, ya no tengo futuro en la iglesia, ya no tengo oportunidad en la iglesia y aquí estoy nuevamente donde empecé y estoy tan esbaratado, estoy tan destruido que ni siquiera me importa estar desnudo o en paños menores, no me interesa.
porque ya no hay esperanza para mí. Pero ¿cómo es que de momento ese hombre, que aunque la palabra dice que era el discípulo al que Jesús amaba, estamos hablando de Juan, grita, es el Señor? ¿Usted no cree que eso era una prueba de que Pedro seguía siendo amado y valioso en las manos del Señor? Juan estaba a su lado. Juan, el discípulo amado, el discípulo que se mantuvo hasta el final, el discípulo que amó y se mantuvo de tal forma que fue la que Jesús le confió a su madre. ¿Usted no cree que Juan tenía argumentos suficientes para despreciar a Pedro? Para reclamarle a Pedro, para echarlo de su presencia, por lo que le había hecho a Jesús, al maestro. Pero no, ahí estaba Juan con él. Prueba del amor genuino de Jesús, de Dios para nosotros. Prueba de amor genuino, de amor fraternal. Sí, Pedrito, tú cometiste un error. Aunque el maestro te lo advirtió, cometiste un error, te fuiste, brillaste por tu ausencia. El cielo no se puede tapar con una mano. Pero ¿sabes qué? Jesús te sigue amando, Dios te sigue amando y yo te sigo amando. Tú sigues siendo mi hermano. Vente. ¿Vas a ir a pescar? Yo voy contigo a pescar. Sí, porque a veces Pedro falla y nosotros somos los que los echamos de la presencia. Nos creemos con esa potestad y lo echamos a un lado. Y no, ya ese no es mi hermano. Aleluya. Aleluya, aleluya. O a veces es al revés. Cogemos resentimiento. No, porque ese lastimó a mi pastor, ese lastimó a mi líder. Yo no quiero nada que ver con ellos. Dios te está diciendo que te apartes de esa persona porque Dios nos advierte. Sí, Dios nos dice a veces que nos apartemos de cierta gente, aún hasta de familia. Pero te pregunto, ¿Dios te está diciendo corta relaciones con esa persona? A lo mejor le falló de una manera horrible al pastor, al líder, a la persona que tú amas. Y eso duele, claro que sí. Y me ha dolido muchísimas veces que han lastimado a mis pastores, que han lastimado a mis padres que son pastores, que están en pausa pero siguen siendo pastores. Pero si Dios no me dice, aléjate de esa persona, yo no me puedo alejar dejándome llevar por la carne. Porque entonces el pastor, el líder, la persona ofendida, la persona lastimada y herida, recibe sanidad, entiende todo lo que ha ocurrido, le sigue extendiendo la mano, mostrándole su amor fraternal. Entonces usted sigue con el chisme, cargando un chisme y una herida que no es suya. Aleluya. Que Juan no pudo haber actuado de esa manera, pero no lo hizo. Allí estaba junto con Pedro. Allí estaba con Pedro, con el que negó al Señor aunque le había advertido, con el que tuvo que ser amonestado por cortar la oreja. Gloria a Dios. Allí estaba Juan, aunque Pedro había brillado por su ausencia. Allí estaba Juan a su lado. Juan pudo haber reconocido a Jesús y quedarse callado y dice él, no, porque yo soy el discípulo amado. Yo tengo a María, su mamá, ahora a mi cargo. Se pudo haber, porque parece indicar que Juan fue el único que se dio cuenta, porque fue el que gritó, es el Señor. Juan se pudo haber quedado callado, pero no lo hizo. Él exclamó, es el Señor, para que todos lo escucharan y supieran que Jesús había regresado. Que en efecto, sí, Jesús resucitó, Jesús está entre nosotros. Míralo ahí en la orilla.
Juan posiblemente hasta le hubiera dicho a Pedro: ¿qué estás haciendo ahí? Vístete y vete, que ahí está el maestro. El maestro regresó. Aleluya. Entonces, a veces llega el momento que nosotros nos apartamos, que nosotros nos vamos como hizo Pedro, pero allá vuelve Jesús, allá vuelve el Señor. ¿Y cómo lo recibió Jesús? Le preparó comida y ellos comieron. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Jesús los alimentó. Y otra cosa, Jesús no solamente alimentó a Pedro, alimentó a los demás, y esos demás también se fueron. Esos se fueron desde el primer momento. Desde el primer momento, desde que a él lo arrestaron, todos se fueron. Pedro por lo menos se quedó hasta que lo llevaron al patio de aquella casa. Que ahí fue cuando entonces vino el confrontamiento y pasó la negación. Pero los otros se fueron desde el primer momento y aún así allí estaban. Jesús les llamó hijitos. ¿Usted escucha? Jesús no dijo hijito, refiriéndose a Juan, a su discípulo amado. Refiriéndose a Pedro, con quien tenía grandes planes todavía. No, él dijo hijitos, llamándolos a todos. Aunque lo habían negado, aunque le habían fallado, aunque se habían ido, aunque se habían escondido, aunque temieron, se dispersaron, fueron heridos, el pastor fue herido, pues ¿qué pasó? Las ovejas se dispersaron. ¿Qué dijo Jesús? Hijitos para todos. Y después preparó pescado. Y no se lo dio. No, esto es para Juan. Usted después, no. Le dio a Juan, le dio a Pedro, le dio a los demás que estaban ahí, de entre los cuales estaba Tomás, llamado el Dídimo. Tomás, usted sabe quién era, el que dudaba, sabiendo que iba a resucitar, pero contó y con eso, él, no, si yo no veo esto, si yo no veo lo otro. Y ahí estaba Tomás, y Jesús lo incluyó cuando dijo hijitos, y Jesús lo incluyó cuando preparó la comida, aleluya. Ahí está Jesús esperándonos siempre con la mesa preparada cuando regresamos para alimentarnos. ¿Por qué? Porque volvemos precisamente como dice la canción de Jesús Adrián Romero, cansado del camino, ¿verdad? Y sediento de ti, y usted sabe el resto. Así llegamos. Llegamos cansados del camino, llegamos sedientos, llegamos hambrientos, llegamos heridos. Pues ahí está Jesús en la orilla esperándonos para darnos de comer, para curar nuestras heridas, para sanarnos, para infundirnos nuevas fuerzas. Quiero leer nuevamente desde el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Con esta conversación, ahí es que llega la sanidad de Pedro. Porque Pedro obviamente estaba herido. Pedro estaba destrozado, ya hemos hablado qué pasó. Pedro fue advertido de que lo iba a negar y como quiera pasó. Él no discernió, no identificó desde la primera pregunta, desde el primer comentario. Tú eres de los que estaba con Jesús.
Él no distinguió, espérate, esto fue lo que Jesús me advirtió. No. Entonces después se fue, desapareció, punto, porque vuelvo y digo, ninguno de los 4 evangelios dice que Pedro estaba cerca. Tal vez sí estaba, pero bien escondido. Pero Pedro no estaba ahí, no estaba con Juan, no estaba con María, no estaba con Magdalena, con ninguna de esas otras mujeres que lo estaban siguiendo. ¿Usted no cree que si Pedro hubiese estado cerca, hubiese sido a él a quien probablemente cogían los romanos para que cargara a Jesús ayudara a Jesús a cargar la cruz? Aleluya. Y vuelvo y digo, no me meto mucho en esto porque de aquí sale otro mensaje. Pedro. Recuerden, Pedro estaba en una barca cuando Jesús lo encontró por primera vez y lo llamó. Pedro regresó a la barca, tal vez hasta la misma barca que había estado abandonada. Porque Pedro lo dejó todo por seguir a Jesús. Pedro volvió a la barca, volvió al lugar de origen, volvió a la vieja criatura. Y allí apareció Jesús. ¿Y cómo aparece Jesús? Llamándolo, hijitos. ¿Tienen algo de comer? Bueno, usted piensa, pues Jesús estaba hambre, quería comer. No, usted sabe que yo pienso, hermano, que ese hijitos tienen algo de comer. Venía, ay Dios mío, con connotación de padre. No estoy diciendo que Jesús es el padre, por si acaso. Pero usted sabe, ese amor, ese cariño, ese cuidado de padre. Yo llego a mi casa y yo tengo 38 años, tengo 15 años de casada, tengo ya mis 3 muchachitos y yo llego a casa de mis padres y ¿qué me preguntan mi papá y mi mamá? ¿Comieron? ¿Comieron? Preguntando que si yo comí y aún mi familia comieron. Entonces yo creo que cuando Jesús les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Era preguntándole, era cerciorándose si ellos habían comido. Hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Tienen comida para alimentarse? Porque han sido días difíciles y vendrán días más difíciles. ¿Tienen algo de comer? No, no tenemos. ¿Qué hizo Jesús? Mostrarle. Vayan, tiren la red allí que allí van a encontrar. En mi casa, mi papá ya ha cocinado, ya hay comida. Y si no hay algo hecho, busca qué hacer. Y entonces aquí entra la sanidad que necesitaba Pedro. Lo que yo leí dice que Jesús le pregunta, necesito acercarme. Jesús le pregunta en 3 ocasiones que si lo amaba. Jesús le pregunta a Pedro en 3 ocasiones, Simón, Pedro, ¿tú me amas? ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces Simón le preguntó a Pedro que si lo ama? 3 veces. Fueron 3 oportunidades que Jesús le dio para que de la boca de Pedro saliera lo que realmente había en su corazón. Señor, yo te amo. Sí, te amo. 3 veces que dijera te amo. 3 veces que borran, que erradican, que exterminan, eliminan por completo las 3 veces que lo negó. 3 veces le falló, 3 oportunidades que le dio al preguntarle para que pudiera salir de su interior, de su corazón, la verdad. Y la verdad era que Pedro amaba a Jesús. Pedro amaba grandemente a Jesús, enormemente a Jesús. Y eso necesitaba salir a la luz en ese momento. Porque ese amor, esa honra, esa lealtad había sido opacada por el suceso.
de la noche del jueves, cuando Pedro lo negó. 3 veces lo negó, pero 3 veces le dijo que lo amaba. ¿Impulsado por quién? Porque Jesús mismo. Jesús no necesitaba escuchar que Pedro lo amaba. Jesús lo sabía. Pero Pedro necesitaba escuchar que amaba a Jesús. Porque Pedro probablemente lo único que le corría por su mente eran las 3 veces que dijo: no, yo no lo conozco, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Y esas 3 veces probablemente era lo que le estaba dando vueltas y vueltas en la mente, en el corazón, amargándole el espíritu, aún lo físico. Porque vuelvo y les digo, ¿cómo estaba Pedro en esa barca? Pedro estaba desnudo. O aún fuera en ropa interior, pero estaba sin ropa. ¿Por qué Pedro estaba sin ropa? ¿Porque tenía calor? No, hermano. ¿Qué hacía un rey cuando estaba en silicio? Cuando entraba humillado, cuando se quitaba la ropa. ¿Cómo estaba David cuando estaba orando y ayunando, clamándole al Señor por la vida de su hijo? Estaba hecho una porquería, como decimos en el buen español. Estaba despojado. Probablemente así estaba Pedro, despojado de sus ropas, tal vez hasta sin bañar, sin asearse. Entonces se puso la ropa, comió, posiblemente no había comido desde ese entonces. Primero escuchó la voz de Jesús llamándolo hijito. Hijitos. Pues entre esos hijitos, ahí había un hijito para Pedro. Escucha su voz nuevamente. Se pone la ropa, va para donde él, recibe alimento. Y luego tiene una... ¿Cómo se habrá sentido Pedro cuando Jesús se le acercó para hablarle? ¿Qué habrá pensado Pedro? Me va a recriminar, me va a regañar, me va hasta reprender. Pero no. Jesús le preguntó que si lo amaba. No porque Jesús necesitaba escucharlo, porque Pedro necesitaba escucharlo. Porque todo alrededor necesitaba escuchar que Pedro amaba a Jesús, que más pesaba su amor que el error que cometió al negarlo. 3 veces Pedro negó a Jesús. 3 veces Jesús le preguntó a Pedro que si lo amaba, para que Pedro lo dijera, para que saliera de su boca, para eliminar el peso de aquella traición. Sí, porque el negarlo fue una traición también. Siempre hablamos de la traición de Judas, pero vamos a ser honestos, el negarlo también fue una traición. Pero a diferencia de Judas, Pedro se arrepintió. Pedro tuvo oportunidad de rectificarse. Y escuche esto. Esto. Que le pregunta que si lo ama. Y no solamente que si lo ama, que después le dice: apacienta mis ovejas. Jesús lo comisiona otra vez. Jesús no lo deja ahí en la barca. Jesús lo saca de la barca para alimentarlo, aleluya, para restaurarlo y para enviarlo otra vez. Porque a veces pensamos: no, ya yo no tengo oportunidad, ya yo no tengo remedio, y nos vamos de nuevo a la barca, pero allá va Jesús y nos saca, nos llama, nos alimenta, nos restaura, nos pone vestiduras nuevas y ¿sabes qué? Nos envía de nuevo. ¿O qué usted cree que significa esto que le diga? Primero, apacienta mis ovejas, mis corderos. Después le dice: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez que le dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué significa eso? No era que Jesús tenía unos corderitos y unas ovejitas y le estaba pidiendo a Pedro que se los fuera a cuidar. No. Lo estaba comisionando a que siguiera predicando el evangelio, a que siguiera ganándose vidas para él, para su gloria.
lo estaba enviando, le estaba diciendo, no vas a volver a la barca porque ya ese tiempo pasó. Ya el tiempo en la barca buscando esos peces pasó. Te recuerdo que yo te llamé a ser pescador de hombres. Te recuerdo que yo te cambié el nombre a Pedro, que significa piedra. Y que te dije, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vuelvo y les repito y les comparto, hermanos. Por eso es que los hermanos católicos dicen que Pedro es el papa de la iglesia. Por eso es que hay gente que pinta a Pedro como San Pedro arriba en el cielo, en los portones. Y que es el que te dice que si puedes entrar o no. Y aunque eso no sea bíblico, que no tiene gran peso. ¿Sabes qué? O sea, que no significa, ¿verdad? ¿Sabes? No es una prueba del peso, del llamado que tenía Pedro. Del propósito que tenía Pedro. De lo que iba a hacer Pedro en el ministerio del apostolado luego de Jesús. Porque esto, ya usted vio. A lo mejor usted pensaba que esta conversación de que Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas, eso había pasado antes, en alguno de los montes, en alguno de los que se dieron los sermones, en alguna de las casas donde se vieron los milagros. No, hermano, esto pasó después de que Jesús resucitó. Esto pasó después de que Pedro lo negó. Jesús no fue a reclamarle a Pedro. Me negaste aunque te advertí. Dejaste a Juan solo, dejaste a mi madre sola. Dejaste a estas mujeres solas que no solamente me han sostenido a mí, te han sostenido a ti como parte del ministerio. Te desapareciste y mira dónde vienes a estar aquí, hasta sin ropa. No. No. ¿Qué hizo Jesús? Lo llamó. Le sirvió. Le ayudó a sanar, le hizo esas 3 preguntas para que de Pedro saliera la verdad. Y la verdad era, Señor, tú sabes que yo te amo. Y entonces después, apacienta mis ovejas. Esto está en Juan. Juan es el 4º evangelio. Después de Juan, ¿qué viene? Hechos. ¿Y qué figura prominente ahí en Hechos? Antes de Pablo, Pedro. Pedro. Hechos comienza y en el capítulo 1, en el versículo 15 ya menciona a Pedro. Pedro es el que habla de lo que pasó con Judas. Usted sabe que Judas se ahorcó. Y después que se ahorcó, aleluya, cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Así fue como terminó Judas. Si no lo sabía, está en Hechos. No se tiene que ir muy lejos. Hechos, en la primera página, capítulo 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Quién? Pedro, no Juan, no ninguno de los otros. Pedro, el que un evangelio antes, el que de hecho una página antes, porque mire, esta página, esto es el evangelio de Juan, donde termina. Esta página va a salir al revés, pero mire, es que quiero que Hechos de los Apóstoles. Una página antes, aleluya, Pedro todavía estaba en la barca, estaba sin ropa, estaba derrotado. Pero una página después, Pedro ya está levantado con poder. Se levanta en medio de los hermanos. Y escucha lo que dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y ahí es cuando procede a decir lo que pasó con Judas. Eso lo dice Pedro. Pedro aquí se levanta, digamos, como que portavoz de los apóstoles que quedaron. Pedro, el mismo que una página antes estaba en una barca sin ropa, derrotado, probablemente sin comer, probablemente sin asearse.
pero un Pedro que fue encontrado nuevamente por Jesús, que fue sanado por Jesús. Cuando declaró por su boca lo que había en su corazón y en sus entrañas. ¿Y qué era eso? Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mi oveja. Fue sanado y fue comisionado, fue enviado nuevamente. A lo mejor Pedro pensó que viviría hasta sus últimos días en la barca sin ropa, pero no, allá llegó Jesús y le dijo, no, yo no he terminado contigo. Vente, vístete, vuelve a la orilla, come. Di lo que realmente hay en tu corazón, sana en esta hora y yo te comisiono en el nombre poderoso de Jesús para que vayas y apacientes a mi oveja. ¿Qué hizo Pedro después de eso? ¿Qué hizo Pedro en Hechos? ¿Qué hizo Pedro en las cartas que envió después? Apacentar a la oveja. Mano, lea las cartas de Pedro. Lea las cartas de Pedro. No se comparan con las cartas de Pablo ni con las cartas de Juan. Pedro fue un hombre que amó a Jesús sin medida. Y, aleluya, y que pagó el precio por ello. Porque mire si lo pagó, le voy a dar una gotita de saber de historia, porque no lo va a encontrar en la palabra. Usted sabe cómo terminó Pedro. ¿Cómo terminó la vida de Pedro? Fue crucificado, pero boca arriba. Boca abajo, perdón. Porque Pedro dijo que él no era digno de morir como Jesús. Fue crucificado también, pero boca abajo. Así terminó Pedro. Y lea el Pedro de Hechos y lea el Pedro de las cartas que envía. Para que usted vea la obra que hizo el Señor, que hizo Jesús en ese hombre que él mismo tal vez se había desechado, porque yo no creo que lo hayan llevado a la barca. Él mismo se fue a la barca donde estaba, a la vieja criatura, lo que era antes, pero allá fue Jesús y le dijo, no, yo no he terminado contigo. Y sabes qué, amado hermano, amada hermana, que me ves en esta hora o que me ves diferido. Hoy es domingo de resurrección, hoy celebramos la resurrección del Señor. ¿Sabes qué? Jesús ya salió de la cueva. Jesús ya salió de la cueva, ya se está sabiendo por ahí de que la piedra fue removida. Por ahí a lo mejor hay soldados diciendo que vieron la puerta abierta. Hay gente que haya escuchado a María Magdalena diciendo que el rabí resucitó. Ya se está escuchando por ahí que era cierto, que Jesús resucitó. ¿Sabes qué? Jesús resucitó, Jesús está caminando y Jesús prontamente va a ir hacia la barca donde tú estás en esta hora. Así que prepárate. Jesús va camino a la barca por segunda vez a llamarte y a recordarte que ese ya no es tu lugar. Ya eso quedó en el pasado. Jesús viene a recordarte que Dios tiene planes contigo, que Dios te tiene llamado contigo, que tiene ministerio contigo. Que no es tiempo de que regreses a la barca porque ya ese tiempo pasó. Jesús viene a llamarte. Aleluya. Para que te vistas, para que vayas a la orilla, para que te alimente. Para que tengas un tú a tú, un cara a cara con Él. Para que tengas una conversación íntima y profunda donde tu corazón va a sanar. Y que luego serás enviado nuevamente. Aleluya. Jesús ha resucitado hoy. Jesús prontamente irá a la barca. A donde te has escondido. A la barca donde te has escondido, donde te has montado. Allá, retirado de la orilla. Donde tú crees que tal vez nadie te ve. Para vivir ahí con tu vergüenza, con tu derrota, con tu dolor.
para vivir ahí sin ropa, porque ya has llegado al punto de que no me importa nada. Pero te tengo noticia. Jesús va a llegar. Y aunque haya gente alrededor, y escuchen la voz de Jesús que diga, hijitos, recuerda que entre ese hijitos hay un hijito, hay una hijita que es para ti. Porque vuelvo y te digo, Jesús regresa a llamarte desde la orilla para sacarte de la barca, porque la barca no es tu lugar. Que te llama para sanarte, para libertarte, para ceñirte con ropas nuevas, alimentarte y enviarte de nuevo, porque el Padre todavía tiene propósito contigo. No estamos en tiempo de quedarnos en la barca por vergüenza. Estamos en tiempo de permanecer al pie del cañón, en la brecha. Ya todo lo que está pasando en el mundo, hoy más que nunca. No es tiempo de correr a la barca. Es tiempo de mantenerte firme en el llamado del Señor, en el camino que te ha mostrado. El llamado, el ministerio. Es hora de que comiences a ejercerlo. Hay vidas que necesitan. Aleluya. Vida fuera y dentro de la iglesia. Que necesitan lo que Dios va a hacer a través de ti en ellos. Gloria a Dios, aleluya. Es un llamado para que estés alerta, porque prontamente Jesús va a llegar a la orilla y te va a llamar. ¿Y sabes qué? Si no te quieres bajar de la barca, recuerda que Jesús camina sobre las aguas. Aleluya. Padre Santo, Padre Eterno, Señor, te doy gracias nuevamente por tu palabra. Te doy gracias por tu ministración, Señor. Oh Dios amado, Señor. Gracias por estas vidas que han estado escuchando, Señor. Y gracias por las vidas que van a escuchar más adelante, Señor. Padre, Señor, yo he compartido tu palabra como me la has entregado, Señor. Sin quitarle menos, sin añadirle más, salvo la revelación que bajó al momento, Señor, Padre. Pero he sido obediente a tu mandato, Señor. Y le he compartido tal como me la revelaste, tal como me ministraste, al momento, Señor, que tú escogiste, Señor. Solo tú sabes, Padre, el verdadero propósito de que esta palabra haya sido derramada a esta hora, Señor. Y solo tú sabes hasta dónde va a llegar, Señor. Yo en esta hora oro, Padre, por aquellos que no la vieron ahora en vivo, Señor, pero la van a estar viendo diferida, Padre Santo. Ministra esas vidas, mi Dios. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oro por aquellos, Señor, que están en la barca, Señor, que se han ido allá, Padre, a tratar de esconderse. Oh, Señor, que han pensado que ese es el lugar que les corresponde, Señor, luego de lo sucedido, Padre Santo. Oh, en esta hora, Señor, Padre amado, yo oro, Señor, para que estén alerta y para cuando vean, Señor, que Jesús ha llegado a llamarlos de la orilla, Señor, que hagan así como Pedro, que se lancen de la barca, Señor, porque Pedro no esperó que la barca regresara a tierra. Pedro se puso su ropa y se lanzó al agua para llegar hasta donde Jesús, Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por esta segunda oportunidad que tú le das a estas vidas, Señor. De que se bajen de esa barca, de que lleguen a la orilla, Señor Padre. De que reciban este banquete, Padre, preparado por las manos de tu Hijo, Señor. Y que tengan, Señor, ese momento íntimo, cara a cara con Jesús, que los ayude a sanar, que los ayude a ser libertados, que los ayude, Señor, a ser transformados una vez más, Señor amado.
para que puedan ser comisionados y enviados a trabajar para tu obra, Señor. Gracias, Padre Santo. Hasta aquí tú has traído, Señor, esta palabra en el día de hoy, Señor. Y una vez más, celebramos, exaltamos el nombre de Jesús. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, Señor. Y damos gracias y celebramos su resurrección, Padre Santo. Gracias, mi Dios amado. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú sigues estando en control, Señor. Nos aferramos a ti, nos refugiamos a ti en esta hora, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre yo he hablado estas cosas. Y en el nombre de tu Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gracias por su sintonía. Reciban esta palabra de parte del Señor. Ayúdenme a compartir este contenido. Y les recuerdo, esta noche a las 8, el ministerio de mi papá, el pastor Wilson Delgado, vuelve a retomar sus transmisiones en lo que es Refrigerio Dominical. Esta noche a las 8 de la noche, hora este de Estados Unidos y hora de Puerto Rico. Así que les invito, yo estaré compartiendo también el contenido. Nos veremos esta noche para seguir gozándonos y recibiendo palabra del cielo. Dios te bendiga una vez más, Lilian. Fuerte abrazo. Dios bendiga a mi amado y a todos los que estarán viendo esta palabra. Recíbala. Recíbala en el nombre poderoso de Jesús en un día tan especial como este. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.